Me da mucho gusto recibir en la cabina al exgobernador de Nuevo León, Fernando Elizondo Barragán. Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Hugo. Muchas gracias por esta invitación a venir a Enfoque. Un saludo a todo el auditorio. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros, y ya lo decíamos, seguramente con muchas actividades después pues de esto que se da a conocer en agosto, y lo platicábamos ahorita, recordábamos de fuera del aire, pues platicábamos con usted con respecto a estas aspiraciones a la gubernatura, a participar, a contender por la gubernatura de Nuevo León. En aquel entonces decíamos, hay muchas personas que lo apoyan, empresarios, grupos de la sociedad. Nos decía usted que pues había tomado la decisión de no participar al no ver las condiciones por la cuestión del tema de los independientes, pues lo que habían puesto, ¿no? De que habían subido la canasta, por así decirlo, muy, muy fuerte, y pues que mejor no. Ahora, pues está de nueva cuenta la posibilidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Mira, efectivamente han cambiado importantemente las circunstancias. En aquel entonces lo que teníamos era un escenario en donde la posibilidad de unir fuerzas entre diferentes grupos, partidos, corrientes, etcétera, se veía como prácticamente imposible. Teníamos por un lado la reforma electoral que se hizo, dificultando las coaliciones, dificultando el trabajo de los candidatos independientes, la posibilidad de registrarse, etcétera. Pareciera que la sacaron así nomás, ¿verdad? No, bueno, pues es claramente diseñada para evitar que los partidos pequeños se unifiquen, que las corrientes menores se unan para retar a los partidos grandes. Yo creo que está muy clara la intención. Pero por encima de eso, en aquel entonces había una serie de actores en el escenario político que ya habían anunciado que pretendían ir por la gubernatura y que se veían como posibles precandidatos. Por un lado de Vía Ciudadana, por otro lado de Morena o de Rescatemos Nuevo León, este movimiento de Fernando Turner. Por otro lado, Jaime Rodríguez, que ha continuado con eso, en fin. Y yo decía, y sigo convencido de lo mismo, si no se unifican fuerzas, no es posible tener un proyecto ganador, un proyecto con posibilidad de triunfar. Hablando de independientes que no tengan que ver con un partido político. Digamos, lo que se puede hacer más allá del PAN y del PRI. Muy bien. Independientemente de si se utiliza un partido o no como vehículo, porque esa es otra realidad. Utilizar un partido como vehículo hace muchas cosas mucho más fáciles, ¿verdad? Claro. Si se pone uno a pensar que un candidato independiente necesita reunir en firmas 3 veces el número de militantes que en total tiene un partido como Acción Nacional, dices, pues es ridículo que se pida eso, ¿no? Pero en fin, independientemente de cómo se estructure esto, la verdad es que las fuerzas distintas de las que constituyen las bases duras del PAN y del PRI, pues son aproximadamente un poco más de un tercio del electorado, y esas fuerzas, si no se unen, pues simplemente no llegan a ningún lado. Y desde luego hay estrategias de los partidos grandes para mantenerlas dispersas, ¿no? Claro. En aquel entonces, volviendo a la pregunta, mi percepción fue, ya no será posible unir estas fuerzas. ¿Ahora se puede? Bueno, las cosas han ido cambiando de tal manera que pareciera que sí hay una posibilidad de unificación actualmente. ¿Será posible o no? En eso estamos trabajando para ver realmente si sí o si no. Y de qué tamaño, cuánta es la pólvora que podemos juntar para la batalla, ¿verdad? Las herramientas con que contaríamos. Entonces, dependiendo de eso, pues será cómo resulte esto. A lo mejor si sigue fragmentada la cosa, pues va a haber 2 o 3 o 4, no sé cuántos proyectos alternos. En esas condiciones yo volvería a decir, bueno, pues no, realmente no contribuyo para nada bueno al andar en una danza de este tipo que no conduce a una posibilidad de consolidar las fuerzas ciudadanas. Hablando en concreto, pues ha recibido coqueteos, invitación de la izquierda
aquí en Nuevo León, hablando en específico del PRD. El PRD es una opción para Fernando Elizondo porque yo me imagino que las ganas por contender por la gubernatura pues no se quitaron, simplemente fue la cuestión de que no había las condiciones. El PRD sí es una opción viable. Te voy a decir lo que yo les comentaba a ellos cuando amablemente me invitaron a comer, y entre paréntesis no es la izquierda, en realidad ha habido partidos de izquierda, de centro y de derecha que me han invitado y precisamente de allí he yo pensado que pues de repente sí existe la posibilidad de unificación. Pero lo que les comentaba a ellos es, realmente si yo salgo como candidato del PRD o del PT, creo que no sería un buen arreglo, porque a mí, mucha de la gente que me apoya por la forma en que me he desempeñado en el servicio público, como he demostrado que pienso y actúo y demás, pensarían que no estoy siendo congruente con mi forma de pensar. Pensarían que ya cambié la mentalidad o que estoy simplemente adoptando una posición para llegar a un puesto de poder o de servicio público. Entonces, se vería como un gesto incongruente de mi parte ser candidato nada más del PRD o del PT. Y yo les decía a los representantes del PRD, les decía, agradezco el honor que me hacen y todo esto, pero realmente no creo que sea una fórmula ganadora. La fórmula ganadora está en hacer un frente más amplio, que incluya no nada más al PRD, sino al PT y a Movimiento Ciudadano y a otras fuerzas que están por ahí. De alguna manera, en alguna fórmula. Ya sé que también está muy difícil eso, porque la ley se encargó de limitar las formas en que eso se puede hacer, ¿no? Pero yo creo que esa es la fórmula ganadora. Un frente ciudadano al que los partidos se adhieran, los partidos menores, distintos de PAN y PRI, se adhieran para impulsar a un candidato. Eso es lo que estaría buscando yo, y estoy viendo en múltiples pláticas y contactos si esto será posible o no. Decían el PRD aquí en Nuevo León, decían que pues lo que iban a buscar era tener estas coaliciones de facto. Después la Comisión Estatal Electoral dice que pues no se permiten. Al no haber esto y ya al haber terminado la semana pasada, que fue el miércoles, donde pues ya fue el plazo para hacer estas coaliciones, ¿qué se puede hacer? Bueno, creo que no hay que tomar las palabras literalmente. Cuando se habla de coaliciones de facto, creo que los representantes del PRD y otras fuerzas que han hablado de estas posibilidades se están refiriendo a formas de cooperación más allá de lo que sería una coalición formal, conforme a la ley, porque efectivamente el periodo para formar coaliciones ya se cerró, no existe. Entonces la pregunta es, bueno, y si no hay coalición, ¿hay o no hay formas de cooperar para impulsar un candidato? Y yo creo que sí hay. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, no quisiera especular en este momento porque es parte de lo que estamos estudiando, pero yo creo que sí hay formas de cooperación de diferentes corrientes. Lo importante es que haya una unificación en derredor de quien tenga las mejores posibilidades de éxito encabezando a las fuerzas independientes. ¿Cómo se puede hacer? Porque ahorita nos comentaba que pues al ser, por ejemplo, abanderado del PRD, pues ahí sería difícil combinar las ideologías, ser congruente. Al tener un frente, algo como una coalición, pues si bien es cierto que no es el abanderado del PRD, poniéndolo ya como si fuera real, pero sí se tendría que tomar tantito tal vez del PRD, tantito del PT, de los demás grupos. ¿Cómo se puede hacer para ahí sí tratar de congeniar las ideologías que usted ha tenido durante muchos años aquí en Enfoque, hace unas semanas? De hecho, que fue cuando tomó protesta el presidente estatal del PRD, dijo que uno de los problemas que tenía este partido era que aquí en Nuevo León los veían como revoltosos. Así ellos. Entonces, ¿cómo hacerle para las pequeñas cosas que se puedan tomar de este partido, del PT, de los demás, juntarlas y hacer algo que vaya conforme a las ideologías de Fernando Elizondo Barragán? Pues justamente creo que a nivel estatal y a nivel municipal eso es más fácil que pensándolo a nivel nacional. Porque a nivel nacional sí interfieren mucho las bases ideológicas de los diferentes partidos y de repente se contraponen, pero yo creo que pensando en nuestro estado, pensando en nuestra comunidad, es muy fácil encontrar
elementos de un plan de gobierno, de una plataforma de gobierno, en que todos estemos de acuerdo, porque todos los nuevoleoneses estamos de acuerdo en lo fundamental para mejorar este estado, para evitar que siga un curso de deterioro que hemos visto en diferentes áreas o renglones. Y yo creo que sí se puede encontrar esa coincidencia, sin necesariamente decir me afilio a tal partido y soy candidato por tal partido. Tiene que estar muy clara la percepción en la ciudadanía de que esto es un esfuerzo ciudadano en el que los partidos son una herramienta, un vehículo de ciudadanos que queremos construir una mejor comunidad. ¿Sería cambiar la fórmula en el sentido de que entonces no los ciudadanos se adhieran a los partidos, sino los partidos apoyan a los ciudadanos? Algo así, Hugo. Tiene que verse como un esfuerzo ciudadano respaldado por diferentes partidos. ¿Cómo ve usted la decisión tanto del PRI, que va a ser una coalición con el Verde, con el PANAL, se llama Alianza por tu Seguridad? ¿Cómo ve esta decisión de ellos rumbo al 2015 y también del PAN, que decide ir solo? ¿Tienen posibilidades con el hartazgo que hay de la sociedad, con todo lo que ha ocurrido, con los escándalos, con todo esto? Pues mira, el problema fundamental es que los partidos en general, pero sobre todo los partidos principales, han sufrido un deterioro muy fuerte en la consideración de los ciudadanos. Es decir, muchísima gente, y yo me atrevo a decir que una mayoría de la población está decepcionada de los partidos y el papel que han jugado. Anteriormente, el PRI y el PAN hacían como una balanza, un contrapeso uno respecto al otro, ¿no? Porque se oponían uno al otro. Pero después evolucionaron a una situación en donde se ponen de acuerdo uno con el otro, no para beneficiar a la comunidad, sino para obtener beneficios para sus miembros, ¿no? Uh-huh. Y eso es donde creo que la ciudadanía ha profundizado la decepción, y al ver casos de corrupción, casos de mal gobierno abundantemente, lo que ha hecho esto es abrir más el espacio para que los ciudadanos no identificados, digamos, en forma indudable con un partido, o cuando menos con uno de los partidos principales, el PRI y el PAN, tengan un espacio para participar políticamente. Uh-huh. Ahora, mucha gente que está inconforme y que está decepcionada dice, pues sí, pero ¿qué podemos hacer? No encontramos por dónde actuar. ¿A quién? Ahora sí que como el Chapulín Colorado, ¿no? Ahora ¿quién nos salvará? En fin, y yo creo que esa vía sí existe, si se logra la unificación de las fuerzas no PAN y no PRI. Uh-huh. No digo que el 100% de todo esto, pero pues sustancialmente las corrientes importantes que hay aquí, ahí está Jaime Rodríguez, ahí está Vía Ciudadana, está Movimiento Ciudadano, está el PT, está el PRD, en fin, una unión de todo esto y más que se puede unir, yo creo que sí puede tener una fuerza que rete ese duopolio partidista que tenemos aquí en Nuevo León, que creo que nos está haciendo daño. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirnos vamos a imaginarnos el escenario, que ya está todo acomodado. Está Fernando Elizondo por un lado, con estos apoyos de los partidos políticos. Imaginarnos en otro, por ejemplo, a Jaime Rodríguez el Bronco, que estén en situación similar. ¿Hay posibilidad de que tanto uno como otro, en este caso hablando Fernando Elizondo Barragán, les resten muchos votos al PRI y al PAN, y que en las próximas elecciones pues sean los que menos votos tengan? ¿Hay posibilidad? Yo creo que esa posibilidad se da si encontramos la manera, el Bronco y yo, de unificar el proyecto y ser uno solo. ¿Cuándo sabríamos que lo pueden unificar y cómo lo van a unificar? Pues yo espero que pronto. Esto tiene que darse como una definición ya de estos días o principios de enero. Creo que no va a llegar como regalo de Navidad, todavía ya estamos muy cerquita, pero sí, ya estamos próximos a que se aclare eso, y entonces pues, ya se verá quién va o cómo vamos. ¿Ha tenido acercamientos con el Bronco, con Jaime Rodríguez? Sí, he tenido pláticas con él. ¿Sí? Hasta ahorita nada concreto. No se ha concretado nada aún.
Muy bien, bueno, pues esperaremos para tener esta noticia, y es interesante no saber cómo, pues en este ejercicio que será, pues sí, al ser algo distinto a los demás procesos electorales, será interesante saber cómo está, y sobre todo en el caso de Fernando Elizondo, con este apoyo que tiene de muchos empresarios, de muchos grupos ciudadanos, pues también interesante que esté contendiendo y ver cómo le va, pues a los partidos, ¿no? Al PRI. Necesitamos hacer algo nuevo para que las cosas cambien. Si seguimos siendo lo mismo, las cosas van a seguir igual. Entonces necesitamos nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas versiones, ser disruptivos, pensar en términos nuevos, distintos. Perfecto. Fernando Elizondo Barragán, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Hugo. Saludos a todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Regresamos.